Normas internacionales de información financiera. Diferencias entre ley y decreto. La ley es una norma y conjunto de obligaciones y derechos del ciudadano sin excepciones. Si se incumple, se ponen sanciones. El decreto es un acto administrativo que establece la manera en que se aplica la ley y su cumplimiento es obligatorio. Una de las características de la ley es que ésta explica lo que está permitido y lo que está prohibido para el bien de la sociedad. Además, la ley siempre será elaborada y ratificada por el Poder Legislativo. Esto se hace con el fin de regir y organizar la actuación de la sociedad. Una de las características del decreto es que este es propuesto y aplicado por el Poder Ejecutivo, o sea, el mismo gobierno. Se elabora con el fin de solucionar una situación concreta rápidamente. En el orden jerárquico, primero está la ley y luego el decreto. Esto quiere decir que el decreto nunca va a poder contradecir a la ley. Cual voy a hablar son los principios de las normas internacionales de la información financiera, NIF 2, más conocida como los pagos basados en acciones. El primer principio de la entidad reconoce los bienes adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones al momento de obtener dichos bienes, o cuando los servicios sean recibidos. En segundo lugar, cuando los bienes o servicios adquiridos en una transacción con pagos basados en acciones no reúnen las condiciones que lo reconocen como activo, esto se reconocerá como gasto. Tercero, los bienes pueden ser consumidos a lo largo de un periodo de tiempo, o en el caso de la existencia, vendidos en un momento posterior, en cuyo caso se reconocerá un gasto cuando los bienes sean consumidos o vendidos. Sin embargo, a veces es necesario reconocer el gasto antes de que los bienes o servicios sean consumidos o vendidos, porque no cumplen los requisitos para su cumplimiento como activo. Como cuarto principio nos encontramos el instrumento del patrimonio. En las transacciones con pagos basados en acciones líquidas mediante instrumentos de patrimonio, la entidad valorará los bienes o servicios recibidos, así como el correspondiente incremento en el patrimonio neto, directamente al valor razonable de los bienes o servicios recibidos, a menos que dicho valor razonable no pueda ser estimado con fiabilidad. Como quinto principio y último, encontraremos las acciones líquidas en efectivo. Para la transacción con pagos basados en acciones líquidas en efectivo, la entidad valorará los bienes o servicios adquiridos y el pasivo en el que se haya incurrido, por el valor razonable del pasivo. Hasta que el pasivo sea liquidado, la entidad recalculará el valor razonable del pasivo en cada fecha en la que presente información, así como la fecha de liquidación, llevando cualquier cambio en el valor reconocido al resultado del ejercicio. Transacciones en las que se reciben servicios. Si los instrumentos de patrimonio concedidos no se convierten inmediatamente en irrevocables y lo hacen cuando la otra parte complete un determinado periodo de servicios, la entidad presumirá que los servicios se van a prestar por la otra parte. Como contrapartida de estos instrumentos de patrimonio que recibirá en el futuro durante el periodo para la consolidación de la concesión, a lo largo del cual esos derechos se convierten en irrevocables. La entidad contabilizará esos servicios a medida que sean prestados por la otra parte, durante el periodo en que se convierten en irrevocables junto con el correspondiente aumento en el patrimonio neto. Por ejemplo, si a un empleado se le conceden opciones sobre acciones condicionadas a completar 3 años de servicio, entonces la entidad presumirá que los servicios que va a prestar el empleado como contrapartida de las opciones sobre acciones se recibirán en el futuro a lo largo de esos 3 años del periodo de consolidación del derecho. Para hablar del marco de acción, primero tenemos que ver el alcance de la norma, ya que el alcance nos podrá indicar quién la debe aplicar y en qué casos debe hacerlo. En algunos casos, el mismo alcance nos indica quién no debe aplicar la norma. El alcance de la NIF 2 de pagos basados en acciones nos indica que cualquier entidad que reciba bienes o servicios a cambio de emitir instrumentos de patrimonio debe aplicar dicha norma.
Siempre que se presentan pagos basados en acciones que vayan a ser liquidadas en efectivo, lo que significa que se paga un valor en dinero, pero este valor está sujeto al valor de las acciones de la entidad, lo que significaría que se liquidan acciones que se convierten en dinero para luego pagar. Todos estos casos de NIF 2 se puede ver en una empresa que está creada recientemente y que tiene que fortalecer su capital o que no tiene el capital suficiente, así que le dice a un proveedor que le dé una mercancía a cambio del 5% de las acciones de su empresa, así haciéndolo socio de dicha empresa y pagando la deuda con el proveedor. O ya tomando un caso de una empresa ya bien establecida, dicha empresa puede crear un sistema de remuneraciones con bases en acciones. Simplemente cualquier empleado al cumplir dicho tiempo en la empresa será remunerado con un pequeño porcentaje de participación. Así que dicho esto, ¿quiénes deben cumplir esta NIF 2? Cualquier entidad donde se presente una transacción donde se reciban bienes o servicios a cambio de emitir instrumentos de patrimonio. Entidades que pertenecen al grupo 2 NIF. Entidades que no cumplan con los requisitos del literal del grupo 1. Empresas que tengan activos totales por valor de 500 y 30.000 salarios mínimos mensual legal vigente. O planta de personal entre 11 y 200 trabajadores. Que no sean emisores de valores ni entidades de interés público. Microempresas que tengan activos totales excluidas la vivienda por un valor máximo de 500 salarios mínimo mensual legal vigente o planta de personal no superior a las 10 personas y cuyos ingresos brutos anuales sean ilegales o superiores a 6.000 salarios mínimos mensual vigente. Dichos ingresos brutos son los ingresos correspondientes al año inmediato anterior al periodo sobre el que se informa, para la clasificación de que aquellas empresas que presenten combinación de parámetros de planta personal y activos totales diferentes a los indicados, el factor determinante para dicho efecto será el de activos totales.